Tengo una forma de definir el CRM que tiene mucho que ver con mi expresión corporal. Así que, miren, CRM es tomar control de las relaciones con clientes. Es agarrar el toro por las astas. ¿Sí? Las relaciones con los clientes son lo que yo pongo, porque me ocupo de diseñarlo para que le sirva a las dos partes y que esto apunte a hacer más rentable mi negocio. Cuando ustedes hablan en esos términos, están hablando de un CRM que es concreto. Yo domino las relaciones con los clientes, las diseño. Las relaciones con los clientes no deberían ser lo que nos pasa con los clientes, sino lo que nosotros determinamos que tiene que ser. Vamos a llevarlo, voy a bajar eso a un texto, centrarse en el cliente tomando control de las relaciones e interacciones para favorecer al negocio. Pero ustedes acuérdense de la seña, tomamos el toro por la seña, ¿está bien? Si uno quiere pensar con términos muy prácticos, y yo tengo control de las relaciones con los clientes, a mí, cuando me llama un cliente por teléfono y cae ese llamado dentro de la empresa, no cae en cualquier lugar, no cae con cualquier persona, no termina de cualquier manera y me sirve. Esas 4 condiciones para un llamado significan que yo pensé en ello, pensé antes de que ocurra. Eso es tomar control de las relaciones. Yo puedo tener el mejor sistema del mundo. Si no preví el llamado, en realidad el sistema que estoy haciendo es un perno.